examen rapidito a los egresados. ¿Cuánto es 15 por 15? 2.25, ¿no? Ah, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, oye, de verdad, muchísimas gracias por este honor. ¿Se escucha bien? Que generalmente me dicen que tengo la voz un poquito baja. Voy a leer. De verdad, felicitaciones a todos los presentes, a todos los que hoy justamente concluyen el curso 15 por 15. De verdad, lo que más les deseo es que sus vidas estén llenas de retos importantes, y que esos retos los puedan resolver con las herramientas que se llevan de aquí. Las herramientas que Santiago estaba nombrando hace un rato. Quiero darle las gracias a Antonio Noblejas, que además el nombre te hace honor, noble. De verdad, calladito trabajando detrás de ahí en la sombra, pero extraordinario. Y a Hortensia Roch también por esta invitación, y a todos los demás que sé que metieron la mano ahí para que me invitaran hoy y que tomaran esa decisión de concederme este inmerecido honor de dar estas palabras. Dedicarles a ustedes unas palabras no es poca cosa. Se trata, simplemente para describirlos, de agrupar y alinear un grupo de ideas que sean relevantes para un grupo de personas que por definición ya están fuera de lote, que además acaban de afilar sus cuchillos junto a un grupo de compañeros competitivos, sobre todo el más peligroso, que es Vicente, el que está aquí, que subió de último, y que al salir de aquí no van precisamente a tomar prisioneros. Entonces, tuve que pensar bien las palabras, ¿no? Decidí compartir entonces con ustedes, y perdonen el ustedes, pero en Venezuela el vosotros nos enredamos con eso, entonces voy a seguir con el ustedes, para no enredarme como esta mañana. Decidí entonces compartir con ustedes 7 aprendizajes importantes que he ido recolectando y decantando durante mi trayectoria estos últimos años como líder de Ron Santa Teresa. Para quienes no conocen Ron Santa Teresa, primero que todo, mal hecho. Segundo, la hacienda fue fundada en 1796, como dijo Hortensia. En un país donde los años se cuentan como años perros, ¿no? Los perros, un año para un perro son 7, en Venezuela también, o sea, ya llevamos como 1400 años, un poquito más. Eso es bastante tiempo. Santa Teresa tiene su sede en el Valle de Aragua, que es un lugar emblemático por su historia. Hoy en día somos unas 600 personas entre actividades agrícolas, industriales y comerciales. Somos una empresa mediana, vendemos casi 2 millones de cajas, de lo cual casi un 75% en Venezuela, y el resto lo exportamos a cerca de 40 países. Nuestro foco está en desarrollar rones de alta calidad, rones super premium, y sobre todo construir ese segmento, esa categoría. Antes de comenzar con los 7 mensajes, quiero contarles cómo llegué a la posición de presidente de la empresa. Aunque no me crean, llegué por azar y sobre todo por sobrevivencia. Sí soy miembro de la familia accionista, pero debido a varias razones, yo estaba seguro que jamás trabajaría en la empresa. Primero, no era el que me llevaba mejor con mi padre, ni tampoco el más disciplinado, formal u obediente. Era más bien un perfil bohemio, aventurero. Generalmente llevaba la contraria y estaba más orientada a temas sociales que a temas empresariales. Era, y digo porque eso fue una vida pasada, era ingeniero civil y trabajaba en una gobernación como responsable de proyectos de vivienda en zonas populares. Todo esto lo comento para ambientar un poquito esta anécdota. Entonces, resulta que mi empleo en Santa Teresa empieza cuando mi padre me pide que me ponga la orden del presidente de la compañía, porque este último, el presidente de la empresa, necesitaba un miembro familiar para una tarea particular, y el único que estaba disponible en ese momento, según mi padre, era yo. A mi padre lo formaron los jesuitas, y aquí en España saben muy bien qué significa eso: se obedece, ¿no? A los pocos días renuncié a mi trabajo en la gobernación y me puse a la orden del presidente de Ron Santa Teresa. Empecé a trabajar el 2 de septiembre de 1996, año del bicentenario de la fundación de la Hacienda Santa Teresa. Muy buen año para empezar. La verdad es que no tenía idea de las tripas de la compañía, excepto lo que siempre había visto desde niño, ni cuál sería mi función al entrar a la compañía.
Obviamente no era por mis conocimientos técnicos o mi experiencia que me estaban reclutando, sino por algún cometido político que necesitaba la organización. Esa mañana el director de operaciones me informó que esa semana yo recibiría un entrenamiento expedito para convertirme en el supervisor del turno nocturno de envasado. Después de 4 meses, cuando ya se había terminado el tercer turno nocturno, o sea, viviendo de noche y durmiendo de día, el presidente me volvió a convocar para asignarme otra tarea. Vio que podría ser útil en exportaciones, no porque supiera algo de eso, sino porque al haber un miembro de la familia ahí, la empresa por fin consideraría el área como relevante. Mientras tanto, el mercado de ron en Venezuela venía cayendo estrepitosamente. Las enormes multinacionales compraron a nuestros competidores tradicionales, los precios del petróleo aumentaban y como consecuencia las condiciones macroeconómicas encarecían la manufactura nacional, fomentando el consumo de productos importados y haciéndonos menos competitivos para la exportación. Además de eso, un endeudamiento, caída de ventas, etc. En pocas palabras, teníamos una megacrisis en puertas. La crisis revienta y llega a su peor momento a comienzos del año 99, casi la misma semana que Chávez asume el poder. Para ese momento, como decía el tema de las vacas flacas, para ese momento mi hermano también había ingresado a la empresa y el pensamiento recurrente que me rondaba la cabeza era que no podíamos dejar morir algo que había sobrevivido tantos años. Una empresa que era ícono para todos los venezolanos y menos si nosotros dos estábamos ahí. La situación siguió agravándose y el fin se sentía muy próximo. Hasta que un día, en una reunión de consejo de dirección, entre el presidente de la empresa y los consejeros, decidieron declarar la cesación de pagos. La compañía había perdido 2/3 del capital, del patrimonio. La situación era terminal y de no declarar la cesación de pagos, los directores arriesgaban ir a la cárcel. Pero para mí era inaceptable ir a cesación de pagos. Significaría cerrar la compañía poco tiempo después o ser absorbido por una de las multinacionales. Y eso de aceptar una derrota sin pelear, la verdad que no es conmigo. Yo decía, ¿qué pasaría con todo esto, con todos esos años? ¿Qué pasaría con la marca? ¿Qué pasaría con el pueblo, Nuestra Señora del Buen Consejo, así se llama el pueblo nuestro? ¿Qué pasaría con nuestros trabajadores? ¿Qué pasaría con todo ese potencial? Con los sueños de crecimiento. ¿Qué pasaría con las memorias? Con la historia. Simplemente no era aceptable. Como último recurso para destrancar la situación, la discusión, en la reunión del Consejo de Dirección, a un director se le ocurrió una salida a través de la figura de factor mercantil, creo que aquí le llaman gestor único, ¿no? Una figura antigua del Código de Comercio de Venezuela. Al aceptar el cargo, asumiría el riesgo de todos los consejeros y la decisión de no declarar la cesación de pagos y potencialmente ir a la cárcel sería mía. Y así fue, no la cárcel, ¿no? Pero sí asumí la responsabilidad. Al salir de la reunión, a la cual asistí como invitado porque no era miembro del consejo, un director me apartó y me dijo que la decisión era una locura. En parte tenía razón. Él decía que yo estaba sellando mi propio fracaso, porque la probabilidad de sacar la compañía de la crisis era nula y la quiebra estaba garantizada. Que la sociedad me juzgaría como el responsable de haber quebrado Ron Santa Teresa. Así, ese sería el epitafio, ¿no? Como buen optimista le respondí, ¿y si sale bien? No se vería ni tan mal en el currículum, ¿no? Bueno, total que cuando pensaba acerca de qué debía de hablarles esta noche, pensé en esta anécdota, porque en ese momento me hubiera encantado tener las herramientas de un curso de alta dirección como el que ustedes están recibiendo hoy. Hoy estoy seguro que todos ustedes valoran el privilegio y la responsabilidad que significa que hayan terminado el 15x15 en Edén. No se pueden imaginar lo que yo hubiera hecho por tener las herramientas que hoy tienen ustedes para resolver los retos que en estos últimos años hemos tenido que enfrentar, por aquí hay 4 personas de la compañía también, que hemos tenido que enfrentar en Venezuela. No era solo la reestructuración, sino desafíos en la comunidad
en la política, en la economía, en las dinámicas de la empresa familiar, en cómo construir una junta directiva, un consejo de dirección y tantas otras cosas que nos mantienen entretenidos en Venezuela. Considérense entonces verdaderamente privilegiados. Y privilegio no es ni dinero ni posición social. Ser privilegiado consiste en tener la formación versátil, global y técnica que tienen ustedes, siempre y cuando logren anclar ese conocimiento en principios robustos, bien cimentados. Recuerden que ser privilegiado consiste en tener que llevar más peso en los hombros que los demás. Teniendo en cuenta esta anécdota, déjenme pasar entonces a lo que yo he considerado han sido los 7 aprendizajes más importantes durante mi curso de alta dirección en RON Santa Teresa. Permítanme leérselos como recomendaciones para esta nueva etapa que tienen por delante y que empieza mañana. Número 1, la primera recomendación es que acepten los retos que les traiga la vida. Sean útiles, no importantes. Tengan mentalidades robustas. En otras palabras, ejerzan proactivamente la humildad y la garra. La humildad es una herramienta, es un escudo y es el contacto con la realidad. Es la fundación robusta de cualquier edificio. Con la herramienta de la humildad siempre brillarán. Lideren con valores, con tenacidad y con sentido de servicio. Sean útiles a la sociedad, a la comunidad y a su país. No busquen ser importantes, busquen ser instrumentos. La humildad es una condición que nos habilita para aprender. Recuerden que la soberbia nos hace sordos, orgullosos y al final, brutos. Siempre digo que la humildad es el valor más inteligente. Los encomiendo entonces mucho en ese propósito. Este nuevo mundo que está cambiando aceleradamente necesita de mucha humildad. Número 2. Definan claramente su objetivo. Luego de asumir el reto aquel día, definí mi objetivo como la tacita de plata. Llevaba años pensando en una tacita de plata y sigo detrás de ella. No la hemos alcanzado aún, pero cada día estamos más cerca. Crean en esa imagen, en ese sueño, o en la tacita de plata con toda su fuerza, con toda su inteligencia y con toda su fe. En otras palabras, con cuerpo, mente y alma. No se les ocurra darle la oportunidad a algún imbécil a que siembre en sus mentes la duda. Una cosa es que confronten la verdad, otra cosa es que duden de sus ideales. Pueden revisar infinitamente los medios para llegar a su destino, pero nunca dejen de creer en su causa. Número 3, rodéense bien. Rodéense de los mejores. Lo único que yo he hecho ha sido definir a dónde quería llegar. Todo lo demás ha sido suerte. Suerte porque conocí a la gente correcta en los momentos determinantes. La base de mis ideas fueron los mensajes reiterados de mis padres. Durante todo este camino me busqué un extraordinario mentor, Jonathan Coles. Suena a nombre americano, pero en realidad es venezolano. Que me sigue indicando con sutileza y sabiduría por qué camino andar. ¿Cómo me costó reclutarlo para nuestro consejo de dirección? Fue muy difícil, es un hombre de renacimiento prácticamente. Una breve conversación con él fácilmente se convierte en meses de tareas laboriosas y exigentes. Además de con ideas, me ayudó a rodearme de gente increíble que nunca hubiera conocido si no fuera por él. Luego me guió en la conformación y reclutamiento de mi equipo ejecutivo y de nuestra junta directiva, de nuestro consejo de dirección, disculpen la venezolanada, que en mi opinión es fuera de serie. Jonathan es mi benchmark cuando pienso en talento. Recuerden siempre que primero viene el quién y después viene el qué. No se rodeen de yes men o gente que les diga lo que ustedes quieran escuchar. Les recomiendo un libro, se lo recomendé hoy y lo vuelvo a repetir, Top Grading de Brad Smart, que es una metodología muy robusta de reclutamiento y fortalecimiento de su talento en la organización. Rodéense de líderes de verdad, que se fundamentan en sus principios, de personas que les digan la verdad, que sean combativos en la búsqueda de la excelencia y que lideren con preguntas. No se conformen con menos. Recuerden que el qué lo definen los quiénes y ese qué dependerá de cuán bueno es ese equipo. El talento de verdad es la ciencia del éxito. Recuerden que la gente de primera se rodea de gente de primera, mientras que la gente de segunda se rodea de gente de tercera. Número 4, transformen crisis en oportunidad y adversario en aliado. Tenemos un dicho en la compañía que es mata el rehén, lo que significa
es que saques de la ecuación lo que te hace sentir vulnerable, lo que te genera temor o miedo. Lo primero que deben hacer en un momento definitorio de eso, por ejemplo, que le secuestren un hijo, ¿no? En Venezuela es común. En un momento definitorio de esos, lo que hay que hacer es abrazar ese momento y darle la bienvenida. Imagínense que lo peor ya pasó. En su mente, imagínense lo que ese momento implica y cómo vivirían si pasara de verdad, hasta que sientan que pueden seguir adelante en esa condición. Al darse cuenta que a pesar del peor escenario siguen siendo quienes son, también verán que perderán el temor a lo desconocido. En ese momento se vuelven a desdoblar, regresen al presente y verán el problema desde otra perspectiva. Habiendo hecho ese ejercicio, sentirán cierta libertad que les permitirá transformar una situación negativa en positiva. Lincoln decía que si logras convertir a tu adversario en aliado, significa que lo eliminaste. Recuerden que la gran mayoría de los líderes se hacen en la adversidad. Es como el acero que se forja a golpes y en la candela, fuego. Número 5, estrategia sencilla, KISS. Keep it simple, stupid. Manténlo fácil, estúpido, ¿no? Construyan sobre fortalezas, no sobre debilidades. Focalícense en lo que pueden hacer mejor que más nadie en el mundo y que eso les genere orgullo y pasión. Una vez que sepan cuál es su estrategia, después no suelten. Recuerden que el éxito siempre es 1% de inspiración y 99% de transpiración. En la compañía llegamos a una conclusión muy sencilla, que es la siguiente. Esta empresa se llama Ron Santa Teresa. El ron es bueno y resulta que eso ha sido así por los últimos 200 y pico de años. Nuestro gran descubrimiento fue darnos cuenta de que la médula de nuestra estrategia era ron. Qué descubrimiento, ¿no? La próxima pregunta era cómo hacer para que esta categoría de ron se transformara en Venezuela en una categoría digna, una categoría valiosa y un trabajo que nos llene de orgullo en la organización. Entonces ahí decidimos educar a nuestros consumidores, a compartir nuestro origen con ellos a través de nuestro terruño y cuna del ron. Decidimos tomar el camino largo de entrar en los mejores bares de las ciudades más cosmopolitas del mundo, junto con otras categorías sofisticadas. Además de eso, hemos estado trabajando en la mejora de nuestros empaques y precios para levantarles la autoestima a los venezolanos a través de la categoría. Es evidente que todo esto nos llena mucho, pero lo que más nos divierte, obviamente, es robarle puntos de mercado a otras marcas, ¿no? Número 6, sean incondicionalmente constructivos. Imagínense qué aburrido debe ser llegar a un lugar donde ya todo está hecho. Lo único que tienen que hacer es llegar a la hora, marcar tarjeta, volver y marcar tarjeta y regresar a su casa. Por algo se suicidan en países donde ya todo está normado y cuadriculado. En Venezuela la gente casi no se suicida, ¿no? Como diría Víctor Frankl, lo sabroso es tener un sentido en la vida. Y cuando uno tiene claro cuál es ese sentido, ya que importa el riesgo. Sabroso es construir un equipo ganador, una cultura de éxito y una espiral de crecimiento virtuoso. El mundo necesita mujeres y hombres de ideales robustos, con claridad de criterio y herramientas técnicas. Necesita individuos como ustedes, que tengan un sentido de largo plazo, que no les importe comenzar una obra sabiendo que pedirá esfuerzo y sacrificio. No hay nada más inspirador que ver a un individuo emprender, apostar a conseguir un nuevo camino, a pesar del riesgo, y cuando lo logra, ver todo el valor que genera con su iniciativa. No existe ninguna fórmula más eficiente que el empleo formal para reducir la pobreza en el mundo. Y los empleos los generan las empresas y los emprendedores. En Venezuela llevamos 18 años experimentando con ideas rebuscadas, que por cierto aquí en España también están discutiendo algunas de esas ideas rebuscadas, y pareciera que todos en Venezuela, aún los más radicales, por fin están llegando a esta misma conclusión. El mundo necesita más empresas. Cuando digo ser incondicionalmente constructivos, también lo digo porque si logran pasar todas sus decisiones por ese filtro, a la larga les irá mucho mejor. Es la clave de la sostenibilidad y de la confianza. Por último, número 7. Guíense por sus principios. Recuerden que los principios son los linderos del criterio. Al salirse de esos linderos, perderán el criterio. Y esto no se trata de una recomendación moralista, se trata de una recomendación pragmática. Antes de terminar, quisiera cerrar con una oración de Rabindranath Tagore,
Esta oración es la que yo siempre rezo antes de enfrentar un reto como el que ustedes enfrentarán a partir de mañana. Pero además era la oración que rezábamos en el equipo de rugby antes de entrar a la cancha a enfrentar nuestros adversarios. Hoy en día la cargamos en el bolsillo. Por ejemplo, alguien de la compañía, todo el mundo en la compañía la tiene, y si alguien la saca y no la saca de esa otra persona, paga los tragos, ¿no? Pero bueno, el hecho es que la oración dice así: Señor, que yo nunca rece para ser preservado de los peligros, sino para alzarme ante ellos para mirarlos cara a cara. Que no pida la extinción de mi dolor, sino el valor que me falta para sobreponerme a él. Que no confíe en aliados en la guerra de la vida sobre el campo de batalla del alma, que solo espere de mí. Que no implore espantado mi salvación, sino que tenga la fe necesaria para conquistarla. Dame no ser ingrato, pues a tu misericordia debo mis triunfos. Y si sucumbo, acude a mí con tu brazo fuerte. Y dame la paz y dame la guerra. Muchísimas gracias a todos, felicitaciones a ustedes y gracias por esta oportunidad.